El pasado viernes, el INEGI dio a conocer los resultados a noviembre de dos de los indicadores económicos más importantes de la economía mexicana. Estos indicadores son la inversión fija bruta y el otro el consumo privado, descritos como dos de los cuatro motores de la demanda agregada de la economía y que bien pueden darnos cuenta detallada de lo que ocurre en las entrañas de la economía mes a mes y del impacto que ello provoca también en el estado de bienestar y crecimiento potencial de la economía. Los datos que presentó el INEGI merecen un escrutinio y cuentas claras acerca de si es cierto que estamos en plena recuperación y además que estamos requete bien. Por ello es que el análisis de un experto como el maestro Pedro Tello Villagrán, a quien usted ya conoce, nos ayudará a aprender más acerca de estos indicadores. Buenas tardes, maestro Pedro Tello, como siempre, esta es tu casa. Raimundo, muchas gracias por el favor de la invitación y esta oportunidad de diálogo con quienes nos escuchan. Gracias, maestro Pedro. Y pues ya estábamos, pero urgidos de que llegara esta entrevista contigo para conocer ese avión que nos has descrito, que tiene los motores semiapagados, cómo se comportó en el cuarto de máquinas o esos dos motores a los que me referí en la introducción, maestro. Fíjate, Raimundo, que los dos motores a los que aludes, el del consumo nacional de bienes y servicios y la inversión productiva, juntos representan más del 80% del valor total del Producto Interno Bruto de nuestro país. De modo que estamos frente a los dos motores por excelencia, de los cuales depende en mayor intensidad o con mucha mayor relevancia el desempeño de la economía mexicana. Pues bien, el dato que dio a conocer el INEGI el pasado fin de semana, a propósito del comportamiento de la inversión productiva, habló de una caída del orden del 12% en la inversión productiva en noviembre y una caída del orden del 7% en el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional. Con estos dos desempeños, estamos frente a una inversión, la productiva, que acumula 22 meses consecutivos a la baja y un consumo, el consumo nacional de bienes y servicios, con caídas en los últimos 12 meses. Bajo esta circunstancia, uno se pregunta, ¿es posible que teniendo números rojos en los dos principales motores de la economía mexicana estemos en condiciones para hablar de que la reactivación ha comenzado? La respuesta es evidentemente no, porque si hacemos la suma o el balance del comportamiento de la inversión productiva en los primeros 11 meses de este año, nos encontramos con una caída de casi el 19%, de 2 dígitos. Y lo mismo ocurre con el comportamiento del consumo, que acumula en los primeros 11 meses del año 2020 una caída del orden del 11%. Así que con dos motores con problemas muy serios de funcionamiento, solamente nos queda el motor del gasto gubernamental, que en este 2021 está marcado por la austeridad, y el motor exportador, que ese sí ha arrancado favorablemente, pero que es absolutamente insuficiente para poder impulsar con la intensidad y la consistencia la recuperación de una economía tan postrada como la mexicana. Maestro Tello Villagrán, entonces, ¿qué opinión te merece esto que a mí me parece que fue de manera muy tibia el anuncio por parte de la nueva secretaria de Economía de un plan de reactivación económica? ¿Por qué no nos ayudas a entender en qué consiste ese plan? Fue un plan que se anunció hace escasas 2 semanas, a partir de 4 grandes pilares. 1, mercado interno e impulso a las empresas. 2, promoción de la inversión productiva. 3, promoción del esfuerzo exportador. Y el 4 y último, la famosa regionalización de sectores. Pero estos 4 pilares, que uno esperaría que tuvieran medidas muy concretas, instrumentos muy bien aterrizados, con responsables, con tiempos y con metas, se quedó solamente en eso, Raimundo, y quienes nos escuchan también, en un listado de buenas intenciones que, salvo el anuncio del otorgamiento de 60,000 créditos a microempresarios que no tuvieron la oportunidad de gozar del apoyo crediticio el año pasado, más allá de eso no hay absolutamente una sola medida concreta de promoción a la actividad económica que podamos analizar o asumir que consistentemente contribuirá a la recuperación del empleo o a la recuperación del consumo o al reestímulo a la inversión productiva. Así que estamos frente a un gobierno que, a pesar de haber anunciado desde el año pasado medidas para la reactivación económica, más 3 anuncios de inversiones en infraestructura, más este programa lanzado recientemente por la Secretaría de Economía, realmente no tiene una suerte de estrategia
que podemos advertir sea consistente en materia económica para aspirar al crecimiento rápido de la economía, de la inversión, del empleo y del bienestar de los hogares. Pues que créeme, maestro Pedro Tello, que quienes nos escuchan dirán, pues yo no estoy entre esos 60,000 porque estoy más bien en el universo de 5,800,000 pequeñas y microempresas que ocupan a un 60-65% de las personas. Entonces, el resto del año habrá que caminar pensando que el gobierno federal ayudará a través del gasto gubernamental a la economía, ya sea con gasto de salud o bien como hoy lo negó en la mañana el presidente, de negarse a suspender las obras emblemáticas de este gobierno. ¿Qué cabría esperar de un gobierno que está así con esas condiciones de ser omiso? Yo tengo la impresión de que estamos frente a un gobierno que no ha entendido o que no ha ubicado en su justa dimensión el problema potencial que se cierne sobre el nivel de bienestar de millones de hogares en México. En la medida en la que se han perdido empleos y en algunos casos se ha sacrificado parte del salario para mantener la fuente de trabajo, esto ha comprimido el poder adquisitivo de las familias en México, obligando a las amas de casa a tener que prescindir de una importante cantidad de bienes y servicios que antes compraba para mantener el bienestar en los hogares. Ahora, sin el apoyo a las empresas, sin el apoyo a los hogares, estamos frente a una sociedad que tiene que depender más de sí misma y cada vez menos de un gobierno que se niega y se resiste a ofrecer una estrategia de apoyo que convoque a los gobernadores de los estados, que convoque a los representantes del sector privado y también de los trabajadores a definir una sola estrategia que aplique en todo el país con medidas muy concretas, responsables muy específicos y tiempos de aplicación que estén perfectamente claros para todo el mundo, para por esa vía impulsar la reactivación de la economía mexicana. No en balde se dice que México y Brasil serán las dos economías de América Latina con el menor ritmo de avance, más bien con el rebote más bajo en este 2021, Raimundo. Finalmente, maestro Tello Villagrán, a falta de ese gran acuerdo justamente al que tú estás haciendo referencia, que debería convocarse, ¿qué queda hacer, por ejemplo, al empresariado organizado y de ahí bajarlo a pues, todos sus asociados? Yo tengo la impresión de que las grandes empresas de nuestro país, lo mismo las empresas industriales, comerciales y de servicios, tienen la oportunidad de convertirse en actores importantes de la reactivación, por lo menos de la operación de sus proveedores directos e indirectos, como pagando oportunamente las facturas que les han sido entregadas por los bienes y los que ya les han sido entregados por sus proveedores, para por esa vía ofrecer liquidez a quienes dependen finalmente de la entrega de esos productos para poder comprar por esa vía y con esos recursos materias primas, insumos y el pago a sus proveedores que permitan de una manera empezar a activar la actividad económica en todo el territorio nacional. Y creo que los gobernadores de los estados, pero también el gobierno federal, sin gastar un solo peso más, podrían empezar por liquidar a sus proveedores las facturas de aquellos bienes, servicios y obras públicas que ya les han sido entregadas y al mismo tiempo favorecer a proveedores nacionales con liquidación oportuna de bienes y obras públicas que se vayan a realizar en este 2021, sin que esto signifique un solo peso más de gasto gubernamental a escala federal o a escala estatal. Creo que también podrían sumarse un esfuerzo voluntario y que tendría un costo mínimo para apoyar la activación de las actividades económicas en el país, Raimundo. Maestro, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque tú estás bastante cerca de ese microempresario que te está escuchando en este momento. Entonces, si tiene como limitante para operar la falta de crédito, ¿qué le queda hacer a ese microempresario, maestro Pedro Tello? Tengo la impresión de que si tiene dificultades para acceder al crédito bancario, como seguramente ya está ocurriendo en este momento, lo que hay que hacer es sentarse a negociar con sus proveedores de materias primas y de insumos, lo mismo que con el dueño de la planta industrial o comercial donde realiza su actividad cotidiana, para por esa vía tratar de contener o controlar sus costos de operación hasta en tanto se comience a reactivar su propia operación. Si no tenemos el apoyo del gobierno y tampoco tenemos un sector bancario con disposición para derramar recursos crediticios, lo que nos queda es celebrar acuerdos, negociación con los propios empresarios para por esa vía ir garantizando una red de solidaridad empresarial que permita, uno, la sobrevivencia de empresas para después aspirar a la recuperación de las mismas.
Maestro Pedro Tello, queremos recomendar ampliamente a nuestro auditorio que, habiendo observado en la parte baja de la pantalla de tu Twitter, te sigamos. Sabemos que recibes también mensajes directos para poder consultarte también, sobre todo en voz de estos microempresarios a los que me referí. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu apoyo, maestro. Gracias por el favor de la invitación y estamos a sus órdenes. Buenas tardes a todos. Te mando un fuerte abrazo, maestro. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras por parte del maestro Pedro Tello Villagrán la situación y perspectivas de recuperación económica para el corto plazo y lo mucho que falta por hacer todavía en la economía. Antes de ir una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar bien informado y de manera permanente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o su tablet y ver la programación en vivo, como seguramente muchos nos están viendo en este momento.